buenas tardes, buenos días, un poco raro así, pero bueno, voy a intentar. Bueno, un poco como decía Noé, la idea de mi ponencia en este momento tiene que ver con uno de los problemas más sentidos por el conjunto de las mujeres de la disidencia, que tiene que ver con el problema de la violencia. Que si bien la violencia es una cuestión que se refiere más bien a cuestiones estructurales de una sociedad capitalista y patriarcal, es cierto que con la cuarentena todo esto se recrudeció, se profundizó, y un poco la idea es poder pensar cuál es la incidencia de la cuarentena en las situaciones de violencia y cuál es el programa que traemos las rojas como feministas y socialistas. Algunas cuestiones para tener en cuenta es que en lo que va del año ya se cometieron más de 90 femicidios. Más de 32 fueron solo en la cuarentena. Pero además de la cantidad de femicidios que se cometieron, hay un dato que es importante que tiene que ver con el lugar donde se produjeron. Y esto es en los hogares, en las casas. Nosotras decimos que, las rojas decimos que el hogar y la familia es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres, para la diversidad, para las niñas, los niños. Y esto se ve claramente en las encuestas y en las estadísticas, donde, por ejemplo, más del 63% de los femicidios que se cometieron durante todo el 2019 fueron adentro de la casa. No solo que se cometieron por aquellas personas que tenían un vínculo cercano, ya sea padres, padrastros, parejas y exparejas, sino que además se cometieron adentro de la casa misma. Y esto fue un dato que además en la cuarentena se elevó, es un número que se elevó. Sobre esto quiero decir 2 o 3 cositas que tienen que ver con cómo entendemos nosotras el hogar y la familia y cuál es el rol que nosotras entendemos que tiene en esta sociedad. Recontra breve porque no hay mucho tiempo, pero bueno, para las feministas socialistas la familia, lo decía antes, no es un lugar que tiene que ver con el amor y con el cuidado y esta cosa idílica que muchas veces se transmite desde todos lados, sino todo lo contrario. Tiene un rol económico en la sociedad, que es el de la reproducción de la sociedad. Esa reproducción que es biológica, con el nacimiento de cada una de nosotras, y con todo el proceso de vida, la crianza, la educación, enseñarnos a prepararnos para el mundo del trabajo, los cuidados, enfermarnos, curarnos, todo lo que tiene que ver con que nosotras y nosotros tengamos una vida, se garantiza en el seno de la familia. Ahora bien, todas esas tareas no las hace cualquiera. Son tareas que quedan a cargo y bajo la responsabilidad estrictamente de las mujeres. En general de la madre, y cuando no hay una madre, será la tía, será la abuela, la hija mayor. Pero es un lugar al que nos adjudican a las mujeres y que es un lugar, además, es un destino que se nos impone obligatoriamente, digamos. Por supuesto que ninguna de estas tareas se pagan, es todo un trabajo que la sociedad, que en realidad el capitalismo se ahorra de garantizar. No sé, nadie conoce una madre que le paguen por ser madre, una tía que le paguen por ser tía, y sin embargo, ser madre implica un montón de trabajo, horas y horas de trabajo que se realizan. Este lugar al que se nos impone, que es obligatorio, además, hay toda una ideología dominante para convencernos. Entonces, de chiquita, el bebote, jugar a la mamá, al papá, todo, toda una cosa de que las mujeres nos realizamos plenamente con la maternidad y con la familia, y somos todas re felices con eso. Hay toda una cosa ideológica puesta al servicio de efectivamente convencernos. Ahora, cuando no nos logran convencer, aparece la coerción. ¿Cuál es la coerción en este caso? La tabla dura, la dependencia económica. Entonces las mujeres muchas veces estamos atadas al hogar y a la familia por una cuestión económica. Es re concreto, no tenés cómo mantenerte, entonces tenés una familia y te conseguís un marido, ¿no? Como toda esta cosa que se va armando y que no tiene que ver con la elección o con el deseo de cada una. Las mujeres históricamente somos las más expulsadas del mercado laboral. Obviamente eso va variando de acuerdo al momento económico y demás, pero en general somos las primeras que se despiden en tiempos de crisis, por ejemplo.
Pero incluso cuando ingresamos al mercado laboral, no es en las mismas condiciones y sobre todo no es con los mismos salarios que los varones, por ejemplo. Entonces, hay una cuestión que es económica y concreta que nos ata a las mujeres y también, en consecuencia, a la diversidad, a la familia y al hogar. Por eso nosotros decimos que el hogar es algo más bien como una cárcel, porque no se elige, porque tiene que ver con la obligación. Y esto que ya de por sí es opresivo, esta imposición que ya de por sí es opresiva para el conjunto, en las situaciones de violencia es además peligroso, porque muchas veces implica situaciones de extrema violencia e incluso de muerte por no poder irse de esos lugares. Entonces, esta situación de encierro que en general las mujeres transitamos en los hogares y en la familia, que está muy ligada a las situaciones de violencia, con la cuarentena se vio agravada. Las estadísticas de estos últimos meses muestran claramente eso. Se pasó de alrededor de un 60% de femicidios cometidos en las casas a un 75% de femicidios cometidos al interior de la casa. Entonces las mujeres tenemos un encierro doble o triple durante la cuarentena. Estamos encerradas igual que el resto de la sociedad, tenemos que quedarnos dentro de nuestras casas, pero además estamos encerradas, responsables de todas las tareas domésticas, y esto en situaciones de violencia refuerza profundamente el riesgo en el que una se puede llegar a encontrar. Eso por ahí para una primera definición de cómo nosotras entendemos qué es el lugar de la familia y por qué la cuarentena tiene implicancias directas, porque el encierro te deja encerrada con tu agresor. Además, se suma a este aislamiento físico o este encierro físico lo que es algo así como un aislamiento emocional. La cosa esta de las redes, de que no nos podemos juntar, que todo es por Zoom, por WhatsApp, la videollamada, que va de alguna manera coartando los vínculos cotidianos con amigas, familias y demás, es algo que también refuerza las situaciones de violencia, porque la cuestión vincular en situaciones de violencia es realmente importante. Muchas veces son las redes que una se va armando con sus compañeras de trabajo, con amigas, para poder enfrentar las situaciones de violencia, para poder pedir ayuda. Bueno, esas redes con la cuarentena claramente se ven afectadas. Y además, la cuestión de poder encontrarse con otros y con otras para poder incluso verse en una situación de violencia e intentar un tránsito hacia otra situación. Con esto no digo para nada que la cuarentena genera situaciones de violencia. Lo que estoy intentando es poder dar cuenta de cómo la misma cuarentena y el aislamiento social, que es necesario en términos de prevenir los contagios del COVID-19, cómo este aislamiento puede profundizar las situaciones de violencia, porque eso también es lo que te permite pensar salidas y alternativas a eso. Hay una cosa que también ocurrió desde el comienzo de la cuarentena que tiene que ver con las denuncias, porque desde el inicio de la cuarentena, obviamente el mismo encierro generó que una no pueda salir a denunciar y a pedir ayuda, ya no a las redes cercanas y de vínculos, sino al Estado, al gobierno, a quien tiene que poder dar respuesta frente a las situaciones de violencia. Es una cosa re obvia, pero si estás encerrado no puedes ir ni al juzgado, ni a la comisaría, ni a la fiscalía, y además que casi todo lo que tiene que ver con la justicia penal, los edificios y demás, quedaron cerrados desde un primer momento. Entonces eso dificultó mucho el acceso a las denuncias y al sistema de protección. Es verdad que en la línea 144 y la línea 137, que son las líneas de atención a personas en situación de violencia, aumentaron los llamados, pero esto más bien se explica porque cerraron los lugares donde una se podía acercar presencialmente. Ahora, lo que también es cierto es que en ninguna de estas líneas una puede hacer una denuncia dentro de las instituciones de la justicia, con lo cual no se pueden tomar medidas de protección. Las restricciones de acercamiento, el botón antipánico, medidas que en la urgencia y en lo inmediato pueden ayudar a prevenir situaciones más graves.
Esto, que es algo recontra obvio, que el encierro iba a generar más violencia, las organizaciones del movimiento feminista lo alertamos desde un primer momento. Sin embargo, el gobierno no dio ninguna respuesta, no para el problema estructural de la violencia, sino por lo menos para intentar mitigar lo que podía generar la cuarentena en aquellas personas que ya venían sufriendo situaciones de violencia. Hubo 2 o 3 campañas, podemos decir, del gobierno, pero todas arrancaron con un problema muy grande, que es el problema del presupuesto. Porque desde que asumió el gobierno de Fernández, hubo una suerte de demagogia y de jerarquización discursiva, nada más, del Instituto Nacional de las Mujeres, que lo jerarquizaron en ministerio. Digo que es demagógico y discursivo porque fue solo eso, cambiarle el nombre, ni oficina ni nada, pero sobre todo no tiene presupuesto. Hoy muchas feministas devenidas voceras del oficialismo explican muchos de los males que sufrimos y padecemos las mujeres y la diversidad con los 4 años de arrasamiento macrista, que es cierto, reventó lo poco que había. Lo que no dicen es que hoy el Ministerio de la Mujer, de Géneros y Diversidad sigue funcionando con el mismo presupuesto del 2019. El Ministerio de Eli Gómez Alcorta tiene el presupuesto de Cambiemos. Entonces, cualquier campaña, cualquier política que una intente poner en pie, parte de eso, de tener un presupuesto que destina no más de 23 pesos por persona. Después, bueno, sobre eso se intentaron hacer algunas campañas, todo muy superficial, todo muy de maquillaje. Mucha foto, mucho videíto en Instagram y en WhatsApp, re linda las fotos, hermosa, unas cámaras divinas tienen. Ahora, no hubo ni una sola respuesta concreta, material, para las víctimas de violencia. Bien, lo primero que hicieron fue toda una campaña de publicidad de la línea 144. Entonces aparecieron carteles y en la tele, en todos lados, que dicen: si sufrís violencia, llamá a la línea 144. Bueno, una llama, puedes estar horas y no te atienden porque está todo colapsadísimo. En primer lugar, por lo que denuncian las propias trabajadoras, que ya lo vienen denunciando hace años y que no cambió nada su situación, que son muy pocas trabajadoras, en primer lugar, para la cantidad de demanda que hay, que están en condiciones re precarizadas, muchas son monotributistas, tienen salarios por debajo de la canasta familiar, es decir, están en condiciones muy complicadas, no tienen trabajo de supervisión y de acompañamiento para las propias trabajadoras, porque imagínense que trabajar en una tarea así es bastante complicado, y además no tienen recursos concretos para dar respuestas. Entonces su tarea se limita a la contención, a la escucha, que eso en violencia es re importante, no hay que desestimarlo, porque el proceso subjetivo, la devastación subjetiva de las víctimas es muy grande. Entonces todo el trabajo de acompañamiento es súper importante. Ahora, vos no podés ni problematizar, ni repensarte, ni nada si estás en el contexto de la violencia. Entonces, si no hay recursos para que las víctimas puedan salir de esa situación, puedan salir físicamente de esos lugares, no hay proceso de reparación psíquica posible, digamos. Y lo cierto es que la línea 144 hoy solo puede llegar hasta ahí, además, obvio, sobre la espalda de las propias trabajadoras que laburan en estas condiciones. Con la cuarentena, una profundización de esta situación, porque muchas compañeras trabajadoras tuvieron que licenciarse, o porque eran grupo de riesgo, o porque tenían niñas y niños a cargo. Bueno, la ministra no hizo nada con eso. Tendría que haber contratado mínimo a la cantidad de trabajadoras que se habían ido. No lo hicieron. Lo único que hicieron fue pedir trabajadoras de otras áreas que vayan a cubrir ahí. Incluso muchas de esas trabajadoras que traen nuevamente al call center eran compañeras que estuvieron muchos años en la línea y que producto de las condiciones de precariedad y de desgaste tuvieron que correrse, el clásico burnout, se tuvieron que ir y ahí tuvieron que volver. Bueno, otra campaña que lanzó el gobierno también fue la conocida el barbijo rojo, que es una campaña que lo único que hacía era meter una intermediación de un farmacéutico, una farmacéutica para llamar a la línea, que no daba ningún tipo de respuesta, pero que tenía una cosa bastante complicada,
que es que ponía todo el eje en la situación de la denuncia, en el problema de la denuncia. Entonces, lo que te aparece de fondo es que el problema de la violencia es que las víctimas no denuncian, y eso es mentira, y es un enfoque erróneo, porque responsabiliza a las víctimas, porque desresponsabiliza al gobierno y al Estado, y en realidad sí se denuncia. De hecho, de los 32 femicidios que se cometieron durante la cuarentena, 8 tenían denuncias y 3 tenían restricciones de acercamiento. Hay denuncias, lo que no hay es un Estado y un gobierno que dé respuestas después de que se denuncia. Entonces, se corre el eje, se responsabiliza a las víctimas y se sigue sin poner un peso para resolver ningún problema. Ahí entra todo el tema, además, de las medidas de precaución. Hubo 3 mujeres que fueron asesinadas con botón antipánico, con tobillera, y el problema es que el Estado deja a cargo de la policía que se cumplan estas medidas, y que obviamente eso es un desastre, porque es la policía, por ejemplo, que en San Luis detuvo a Magalí Morales, la tuvo detenida, la asesinó y después la quiso hacer aparecer como suicidada. Es la misma que en Salta se llevó detenida a Irene Cari, por ejemplo, porque ayudó a una adolescente en situación de abuso. Bueno, todas estas medidas de protección no funcionan, y eso también es algo que hay que poner en cuestión y hay que rever. Una cosa cortita que quiero decir al respecto, porque además en este momento está un poco en debate la cuestión de las medidas de protección y el tema de las condenas domiciliarias. Ahí lo que nosotras sí nos parece importante dejar en claro es que en la situación en la que estamos hoy, el aislamiento, la separación física del agresor de las víctimas es fundamental. Entonces es necesario que se tomen medidas de resguardo y por lo tanto cuando se le da prisión domiciliaria a quienes cometieron abusos sexuales o femicidios, se los está devolviendo, como dice, a su propio domicilio, que es casi siempre el domicilio de la víctima. Entonces, esto es un problema. Es necesario que se garanticen las condiciones para evitar contagio masivo. Ahora, lo que no se puede permitir es que a los agresores se los lleve nuevamente donde viven las víctimas. Bueno, y por último, en relación a las políticas del gobierno, una última campaña que largó hace muy poco es la inclusión en un programa de subsidios, que es un programa que supone un aliento al emprendimiento y demás de 8.500 pesos. Entonces el gobierno lo que supone es que una mujer víctima de violencia, que se tiene que ir corriendo de su casa, que cuando se van, además no se lleva ni la ropa, ni los muebles, ni nada, se tiene que ir con sus hijos a cuestas, resuelva todo ese problema con 8.500 pesos. Bueno, ese es todo el programa que tiene el gobierno. Un subsidio excepcional, o sea, todas cosas que no resuelven para nada el problema profundo de las mujeres y de la diversidad en situaciones de violencia. Bueno, nosotras las Rojas, que somos feministas y socialistas, sí tenemos un programa que parte de reconocer que hay un problema que es estructural, que tiene que ver con esto que yo decía al principio, de una dependencia económica que ata a las mujeres a situaciones de violencia. Lo primero que nosotras planteamos es que hay que aumentar el presupuesto. 23 pesos por persona no alcanza y hay que destinar presupuesto a erradicar la violencia. Eso como primer punto. Y después hay 2 cuestiones que son centrales para empezar a avanzar en romper con las situaciones de violencia. Por un lado, garantizar la vivienda y por otro lado, garantizar ingresos económicos que permitan la subsistencia. Las viviendas, obvio que nosotras planteamos que tiene que haber programas de inclusión de vivienda en el que cada víctima se puede ir con toda su familia. Ahora, en lo inmediato y en lo urgente, no sé, acá en la ciudad de Buenos Aires hay más de 170.000 viviendas ociosas. Hay hoteles de lujo que para lo único que sirven es para la ganancia empresaria. Bueno, hay que destinar todo eso a todo aquel y toda aquella que necesite tener una vivienda. Esto es, en este caso, para mujeres víctimas de violencia, pero también es para la gente que está en situación de calle, la gente que vive hacinada en las villas y que hoy el COVID es una bomba de tiempo. Para cualquiera que necesita una vivienda, hay un montón de viviendas asociadas que se podrían utilizar con la perspectiva de un programa de viviendas. Lo mismo planteamos con los ingresos. De base hace falta un ingreso universal de 50.000 pesos que cubra la canasta básica.
Esto ayuda a romper la dependencia económica de las víctimas, al igual que el resto de la sociedad. Pero tiene que ser en un plan de la inserción en un trabajo genuino, porque los ingresos, hace falta una estabilidad económica, no depender y que se te termine el ingreso y no presentaste el papelito, entonces te quedaste sin comer y tenés que volver a la casa del violento. Hace falta soluciones que sean a largo plazo. Por otro lado, es importantísimo en este caso el rol que juegan la línea 137 y 144, hay que destinarle presupuesto para mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras de estas líneas y también para que ellas tengan recursos materiales y concretos para dar respuestas a las víctimas. Lo mismo que los programas de asistencia y de acompañamiento, son fundamentales, pero tienen que ser accesibles, tienen que estar en todos los barrios, una tiene que poder acercarse y que haya turno, algo que hoy no ocurre. Otro tema que no pude desarrollar demasiado, pero que también es importante, es en relación a la impunidad. Es necesario que las víctimas no queden a merced de los agresores. Y para esto lo primero que hay que hacer es separar a los agresores de las víctimas. Existen las tobilleras, los botones antipánicos, nunca alcanzan, nunca están disponibles. Bueno, eso tiene que poder funcionar y aquel, ya sea un policía, un funcionario, un juez que no lo quiera otorgar, aquel funcionario en términos generales que no lo garantice, tiene que ser destituido en el momento de su puesto, porque la impunidad lamentablemente también educa a los violentos. Entonces hay que romper con el circuito de la impunidad. Es necesaria la construcción de mayores casas refugios, lugares donde las víctimas, mientras se tramite, mientras pueda ingresar a una vivienda, pueda a la madrugada, a las 3 de la mañana, cuando tuvo que salir corriendo de su casa, tener un lugar donde ir, que son las casas refugios que hoy en Argentina casi no existen y lo poco que existe ni siquiera es del Estado, es todo privado y de ONG. Bueno, y por último, algo que es muy importante es la cuestión de la educación sexual, que para nosotras tiene que ser además con perspectiva feminista. Es decir, en todos los niveles educativos hay que educar a los niños y a las niñas en la igualdad, hay que educar en las relaciones del respeto, hay que educar en que nadie tiene el derecho a matar ni a golpear y tampoco a ser golpeado, porque también los niños y las niñas tienen que poder hablar y denunciar las situaciones de abuso, de violencia, y la educación sexual juega un rol importantísimo en ese sentido. Y por último, parte de nuestro programa es la pelea por el aborto legal, porque lo cierto es que hoy no podemos hablar de ningún tipo de autonomía si la mitad de las mujeres no somos libres de decidir acerca de nuestra maternidad o no maternidad. Bueno, es un pequeño programa que nosotras planteamos desde una perspectiva feminista y socialista para empezar a combatir las situaciones de violencia, entendiendo que al ser un problema estructural, toda la tarea apunta a seguir construyendo otro tipo de sociedad donde la humanidad de conjunto sea emancipada. Así que bueno, yo con eso termino. La primera es, ¿cómo piensan que deberían actuar los sindicatos con la lucha feminista? ¿Y qué medidas se pueden tomar ante esta violencia y la falta de respuesta del gobierno de Fernández? Una cosa que pasó con todo el proceso de la pelea por el derecho al aborto es que hubo todo eso, un proceso en la que se empezaron a confluir las luchas de las trabajadoras y de los trabajadores y la lucha del movimiento feminista. Eso se veía re claro en los pañuelazos que hacíamos, no sé, las estatales, las docentes. Me acuerdo que estaban las compañeras del Hospital Posadas peleando por la reincorporación, hacían pañuelazo, o sea, e incluso en sectores que son más tradicionales de los varones, en fábrica, los barrenderos. Hubo todo un proceso donde empezaron a confluir y eso me parece que es algo que todavía está en proceso, pero que sigue avanzando y que se sigue expresando. Ayer igual hablaban un poco de las dificultades de las peleas en tiempo de pandemia y con la cuarentena y los cuidados necesarios, pero por ejemplo, en Córdoba las trabajadoras del Polo de la Mujer salieron a pelear y organizarse por las condiciones de trabajo. Y en eso ligando claramente la condición de ellas como trabajadoras y la defensa además del interés de ese trabajo que realicen y de esa tarea. Lo mismo cuando realizamos el pañuelazo que hablaba antes Inés, o sea, se están dando procesos donde
las propias trabajadoras como trabajadoras de sus lugares de trabajo, con los paros internacionales y con distintas movilizaciones, nos seguimos organizando, uniendo también eso con las peleas del movimiento feminista. Lo cierto es que los sindicatos, bueno, vos cuando me presentás, bueno, fuimos a patear la puerta a la CGT porque ni quieren hablar de aborto, o sea, no es algo que salga de las direcciones de los sindicatos, sí de la organización por abajo de las trabajadoras y de los trabajadores. Supuestamente en estos meses se iba a tratar una ley de aborto. ¿Cómo sigue la lucha por el aborto legal? ¿Se están realizando los abortos no punibles en el marco de la cuarentena? Antes de que estalle todo el problema de la epidemia y de la cuarentena, nosotras seguíamos en la pelea de la marea verde, organizándonos en las calles, no bajamos los pañuelos, también cantamos mucho. Está la discusión, el gobierno de Fernández viene anunciando que algún día iba a presentar un proyecto de ley, nunca se conoció, todo esto, nada, le puso una pausa enorme. Nosotras sí planteamos y alertamos sobre las restricciones que puede haber sobre un proyecto que no sea el proyecto que ganamos con la marea verde, que ganamos en diputados. Sí alertamos sobre posibles restricciones que vengan de la mano de meter a los objetores de conciencia, bueno, y demás. Así que eso, ahora hay un parate, digamos. Y los abortos no punibles en realidad viene un poco la situación como venía haciéndose, donde se logran aplicar es porque hay organización de las trabajadoras y de los trabajadores de salud que vienen peleando tener sus propios protocolos o pelear un protocolo nacional. Lo que sí hay una cuestión que yo no la mencioné, bastante complicada, que ya incluso la OMS está anunciando, lo plantean de una forma horrible porque hablan del nuevo baby boom, no sé, algo así, de que va a haber una ola de embarazos que no necesariamente son deseados, sino que tiene que ver con la falta de acceso a la anticoncepción. Producto de la cuarentena, muchos se consiguen en hospitales o por las obras sociales a veces, bueno, todo eso está súper restringido en todo el mundo por la cuarentena. Y eso es una traba más para las posibilidades de las mujeres de decidir sobre la maternidad, digamos. Eso sí está ocurriendo ahora.